Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Estamos poniendo la mañana en camino con Mariana Pomías. ¿Cómo andás, Mariana? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Estuviste ronca gritando goles de un equipo brasilero o no? No, nunca, jamás. Muy bien, por las dudas. No, lamenté mucho. Bueno, tampoco exageremos. Sí, es verdad. Está bien. Siempre hincho por los cuadros. Claro. Es lo que siempre digo con Juan, porque Juan todavía no está entendiendo que somos hinchas de Liverpool. Entonces, cualquiera que juegue contra Nacional o Peñarol, vamos a hinchar por ese. Es lo que yo trato de... Por el tema del... Somos los cuadros chicos, Wander Nacional. Y que gane Wander. River Peñarol, que gane River. Vos lo entendés la lógica, sí, ¿no? Bueno, ahora, lo que él todavía no entiende, como cuando Nacional y Peñarol, porque yo no les transmito nada antigrande, afuera, claro. ¿Se entiende? No, vamos a hinchar por el uruguayo. Yo siempre el equipo por uruguayo. El cuadro uruguayo. Entonces Juan como que se desconcierta. Y de verdad, o sea, yo quiero que ganen afuera. Bien, muy bien. Porque, bueno, te gusta el fútbol, te gusta... Bien. Bueno, varias cosas sobre las cuales podemos hablar. Una de ellas tiene que ver con justamente la última encuesta que se dio a conocer antes de ayer, ¿verdad? A mí me gustaría que presentes los datos más fuertes, más pesados. Intención de voto si las elecciones fueran el domingo. Y bueno, qué resultados arroja y cuáles son, digamos, las novedades más sobresalientes, si es que hay novedades. Bien, bueno, la última encuesta que terminamos hace pocos días, el 1 de agosto, lo que muestra es, en primer lugar, un grupo grande de indecisos que siguen siendo la mayoría frente a la pregunta espontánea de a quién votaría si las elecciones fueran el próximo domingo. ¿Sí? ¿Creció ese número, Mariana? No, está un poco más bajo que en marzo, que era 41 y es 35. Para nosotros sigue siendo grande. Luego le sigue el Frente Amplio con un 27% de intención de voto y el Partido Nacional con un 26%, que dado el margen de error y lo que son las encuestas es como están casi empatados. Claro. ¿Sí? El Partido Colorado tiene un 4% de intención de voto, el Partido Independiente también 4%, el Partido de la Gente 3%, y luego hay un 1% de otros partidos acumulados, como Unión Popular, PER y algún otro. Esto lo que nos muestra que frente a la pregunta espontánea, todavía hay mucha gente que se siente lejos del tema y del momento. Falta un año y poco para las elecciones. Además de partidos que aún no han definido sus candidatos, claro, ¿no? Que eso es un elemento decisivo, ¿no? Porque nosotros siempre medimos la adhesión partidaria. La gente es menos de la mitad de los uruguayos que se siente cercano a un partido. El resto podrá votarlo incluso siempre el mismo, pero no se siente parte del partido. Entonces el candidato es muy importante. Es el que termina siendo el gancho y la atracción. Entonces, me parece que también ese factor incide en ese gran agujero de no sabe que va a votar, sumado al descontento de muchos frente amplistas. ¿Por qué lo digo? Porque hace 5 años, claro, exactamente en el mismo periodo, teníamos menos indecisos. También a un año de la campaña electoral, con el mismo problema, Tabaré se estaba definiendo más o menos en esta época como candidato, tampoco... Pero era claro que iba a ser él. Se lo visualizaba como el candidato natural, digamos, ¿no? Pero aún así, viniendo también de un gobierno frentista, que eso siempre genera desgaste, la gente que no tenía claro su voto era menos del 20%. O sea, estamos muy lejos de lo que era la misma situación hace 5 años. O sea, a ver, me quiero detener en ese punto. Los indecisos 5 años atrás, a la misma distancia de las elecciones... Eran mucho menos, estaban en torno al 16-17%. Y ahora estamos en el... 35. Algo así que a grosso modo podemos hablar de por lo menos 15 puntos por lo menos, ¿no? De distancia. Sí. El Frente Amplio también tiene menos intención de voto, ¿no? Sí, tiene bastante menos intención de voto. Hace 5 años estaba en torno al 40% y hoy está en el 27%. Sí, podríamos llegar a decir que los votos que hoy no tiene el Frente Amplio
justamente son los que hacen aumentar la columna de los indecisos? Sí, no todos, pero la mayoría están ahí, sí, gente que no está conforme con algunos aspectos de la gestión, o no está conforme con la forma en que se manejan algunos temas, o no está conforme con los posibles candidatos, o no está conforme. Lo cierto es que hoy no manifiesta una intención espontánea, clara, de voto al Frente Amplio. Si yo fuera un hombre de la oposición, diría, uy, qué bueno, porque nunca tanto como ahora, en las últimas 3 elecciones, tenemos a esta altura tantas chances electorales. Sí. O de otra manera, el Frente Amplio, el partido de gobierno, se muestra tan debilitado. Exactamente. Dato objetivo puro y duro, ¿no es cierto? Sí. Esa sería una visión, si querés, objetiva, un tanto El vaso complaciente. lleno. Ay, El vaso me medio viste vacío venir. es que hasta ahora no han logrado Que esos que se fueron de allá claro, se vengan para acá. sí. Igual nosotros hicimos estamos mostrando una de las estrategias que nosotros hacemos desde Cifra para tratar de ver cómo se van a comportar efectivamente este 35%, y fue una segunda pregunta en otro momento de la encuesta en el que obligamos al encuestado indeciso a ponerse en situación de, bueno, pero ¿y si su voto fuera decisivo? Usted dice que no sabe, pero ¿sí? Apretar un poquito más, digamos. Claro, no quiero usar esa palabra, suena feo. Después por ahí van diciendo que las encuestadoras, no sé, extorsionamos a las... Sí, bueno, no, pero... No, hay muchas herramientas claro, que se utilizan para que el encuestado, porque efectivamente esa persona va a ir a votar y sabemos que el voto en blanco y anulado no va a ser el 30%. Exacto. Que llegado el momento, estas personas van a tener que decidirse. Bueno, si ese momento fuera ahora y tuvieran que efectivamente tomar la decisión, y además les mencionamos todos los partidos, que también cuando uno se lo mencionan, ve el panorama entero, ¿no? Y puede decir, bueno, no, sí, capaz que votaría estos, ¿no? Que son una aproximación. Y ahí lo que nos da, sí, es que el Partido Nacional crece un poco, o sea, queda en 31, el Frente Amplio en 32, y el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido de la Gente crecen a 6%. Acá lo interesante es que aún con ese apriete, el Frente no crece demasiado y la oposición sí crece más, sumada en su conjunto. Bien, ¿no? Interesante, ese es un dato muy interesante. Entonces yo creo que hasta ahora la oposición no estaba siendo muy buena para captar esos votos, muy atractiva, muy seductora, pero algo se va moviendo. Y acá, como las cosas se definen por muy poco, porque la mayoría parlamentaria se alcanzó en la última elección por el anca, un piojo, como dice, ¿no? Por un pelito. No, y además, como recuerda cada tanto tu colega Botinelli, en realidad en Cámara de Senadores no se obtuvo la mayoría. No, fue con el la obtuvo con el vicepresidente, claro. ¿no? Entonces, en esa situación, esto es un panorama mucho más complejo para el Frente Amplio. Bien. Hace 5 años, la gente igual no se arriesgaba a decir gana seguro, pero la tenía mucho más fácil. Hoy, creo que en la primera vuelta hoy sería el partido mayoritario, pero no tendría mayoría parlamentaria y le costaría muchísimo la segunda vuelta. Si bien, porque todavía no pasaron las internas, no se sabe los candidatos, no te pido que vos arriesgues mucho, pero a mí me dicen, y bueno, primero, yo creo que es muy difícil que el candidato del Partido Nacional no sea Lacalle Pou. No estoy diciendo algo, ay, cómo se arriesga este muchacho a decir cosas rarísimas, ¿no? Hoy es el más probable. El tema es cómo conciliaría con las otras patas del Partido Nacional, que no es menor. Porque a lo que quiero llegar es, el hecho que el Partido Nacional tenga sus 2 históricos sectores en la carrera y cada uno de ellos con sus nombres, además de unos que se han agregado, ¿estamos de acuerdo? Que son importantes para el Partido Nacional. Porque el partido, para crecer, tiene que aumentar su oferta. O sea, no puede ir igual de lo que fue hace 5 años porque obtendría el mismo resultado, como el dicho famoso, ¿no? Si quieres obtener un resultado diferente, no hagas lo mismo. Pero ya que estamos en esa baldosa, la candidatura de Verónica Alonso, la candidatura de Antía o el grupo intendente de SIDA, ahora creo que un par de semanas más, a lo sumo. Hay algunos que dicen, sí, son candidatos que a la corta y a la larga lo que hacen es sacarle votos a Larrañaga.
¿Vos No pensás sé. que puede ser votos que vengan del afuera? Bueno, lo ideal sería que ellos pensaran su estrategia como para atraer votos de afuera. Lo que pasa que el hecho de que sean dos elecciones tan distintas, una la interna y otra la otra, hace muy complejo. Les resulta también difícil para ellos porque se tienen que posicionar en un lugar para esa primera elección y luego tienen que cambiar para la segunda. Para que te vote el otro. Es un dilema, ¿no? Pero yo creo que si el partido lo pensara estratégicamente, deberían pensar esas otras candidaturas como elementos de atracción de esos votantes desencantados del Frente Amplio o de otros partidos que puedan ver en el Partido Nacional una chance efectiva de gobierno y que hasta ahora la postura o la figura de la calle Pou no los convenza, pero que se le puede mostrar, o sea, estos candidatos no solo importan para la interna, sino que importan para que le condimenten con algo diferente para octubre al Partido Nacional. ¿Se entiende? Se entiende. Ahora, a mí me gustaría que luego de la pausa encontrar, es decir, el Frente Amplio todavía no tiene candidatos, ¿no es cierto? Es más, Sí. creo que como Todas las semanas tiene uno distinto. bueno, como nunca, hay una especie de actitud del Frente Amplio que yo la llamo cualquiera menos Martínez, ¿no? No, del Frente Amplio no, de una parte bueno, del Frente Amplio. pero es que es una parte muy fuerte del Frente Amplio. Sí, pero no es todo el Frente Amplio. Eso, no, pero sí, es justo está bien, decirlo. es justo decirlo, ¿no? Pero como nunca antes en la historia había ocurrido en forma tan explícita. A Martínez ya una vez le cortaron la gamba, ¿no? A Astori siempre ha sido muy denostado. Sí, es verdad, pero me vas a conceder que nunca Astori lució como el candidato natural en ese aspecto. Es cierto. Y ahora Martínez, viste, que en la intendencia, que no sé, como que reúne un montón de, ¿no? Tiene un nivel de popularidad interesante. y una parte, pero no una parte chiquita, muy una parte muy importante. Un día sí y otro también está sacando candidatos para frenar al pelado, ¿no? Sí. Bueno, eso es problema del Frente Amplio. Allá ellos como el asunto es el hecho que el Frente Amplio todavía no tenga es este y esta, ponele, hace que eso disminuya su visualización y por lo tanto su intención de voto. Está dando una ventaja en esas encuestas no tener todavía los nombres. Luego de la pausa, ¿sí? Estamos poniendo la mañana y la otra, porque en definitiva el gobierno continúa. ¿Tiene instancias, tiene tiempo, tiene chances el gobierno del Frente Amplio actuando, ejerciendo el gobierno que hagan cambiar la visión que el público, y en particular el público descreído de la izquierda y le reprocha cosas, pueda cambiar? Yo te dejo votar por esto, por esto, por esto. Esto y esto y esto. ¿Pueden cambiar de aquí a menos de un año? Ya venimos. Seguimos poniendo la mañana en camino, seguimos conversando con Mariana Pomies. Te dejaba la pregunta pendiente, Mariana. Recordemos a la gente qué es lo que nos dice la última encuesta. El Frente Amplio supera en un punto en intención de voto del Partido Nacional. Cualquiera sabe que esto es un empate, y mucho más a esta distancia. El número de indecisos sigue siendo muy alto. De hecho, mucho más alto que 5 años atrás en iguales circunstancias temporales, ¿no? Sí. Bien. Ese número de indecisos se parece mucho a los votos que el Frente Amplio, ese número de indecisos crecido, se parece bastante al número de intención de voto que el Frente Amplio a esta altura tenía y que perdió o está perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces parece sensato suponer, bueno, es gente que si le preguntás no se atreve a decir vuelvo a votar al Frente Amplio, pero todavía no ha dicho, bueno, me cambié para acá o para allá. La pregunta eran dos. Una, el Frente Amplio todavía no tiene candidatos. De hecho, hay un candidato natural que es Martínez. La idea es que todo el mundo sabe que sí, pero no lo ha dicho, no lo ha anunciado, todavía no. Eso puede implicar, y tampoco hay un segundo o un tercer candidato, más allá que algunos están haciendo intentos para que lo haya. Eso puede implicar una ventaja a la hora de hacer la encuesta, que vaya una desventaja para el Frente Amplio, el no tener todavía sus candidatos más o menos en la vidriera. No, yo creo que la desventaja para el Frente Amplio es el manejo de nombres y la pelea interna. O sea, el Frente Amplio tiene que pensar que es el partido de gobierno y que tiene un montón de descontentos con su gestión, algunos naturales, porque el desgaste del gobierno siempre está, sumado a malas rachas o problemas importantes percibidos de la opinión pública como
falta de gestión o mala gestión en algunas áreas, ¿no? Entonces el Frente tiene que pensar estratégicamente que todavía es gobierno, que ahí tiene problemas y encima no debería tenerlos dentro del partido. A lo que voy es que creo que esta pelea, este manejo de nombres, este enojo que van, que vienen, es una gota más que al frentista le molesta. Entonces, yo no creo que dé ventaja por no tener nombre. Creo que da ventaja porque la situación no está bien, no es buena. Blanco sobre negro. Ahora, al mediodía, Martínez anuncia su candidatura. Carolina Cose anuncia su candidatura, ¿no? Dos candidaturas distintas, un hombre, una mujer, representan, llamarle así, a las diversas del Frente Amplio y salen los dos a decir que quieren. Eso, en la próxima encuesta de cifras, si se hiciera el viernes, jugando, ¿no? ¿Aumentaría la intención de voto del Frente Amplio en algún punto o no mueve la aguja? No lo sé. Sé que no le haría daño, porque más que la forma de resolución va a ser importante. Yo creo que el Frente viene teniendo, que lo ha tenido históricamente, pero más o menos lo ha manejado cuando otras cosas funcionaban o cuando sus figuras eran fuertes, porque mientras Tabaré, Astori y Mujica eran esas tres patas del banquito que sostenían al Frente y que entre ellos lograban los acuerdos al final para que las cosas funcionaran, el Frente caminaba. Sí, ese acuerdo ya no se logra más, ese banco ya no está equilibrado. Hay patas muy desequilibradas y que están por encima de otras sonando. Entonces el Frente tiene, y en el medio ha habido episodios que lo han afectado. El episodio de Sendik ha afectado, el episodio de Alura afecta. O sea, hay un montón de situaciones que como partido el Frente, no el gobierno, no ha tenido buenas resoluciones. Entonces me parece que tan cerca de las elecciones tiene que mostrar unidad en la diversidad, como siempre se dijo, porque está claro que tienen que tener matices, porque esa es la riqueza del Frente Amplio, pero tienen que resolver los conflictos de forma de que los adherentes y los votantes sientan que no se están matando entre sí y que no son blanco y negro adentro. Según los estudios que ustedes hacen, ¿cuál es la canasta de razones que provoca que un ciudadano haya votado por el Frente Amplio 5 años atrás y ahora, en el mejor de los casos, esté dudando, esté entre los indecisos de si volver a votar al Frente Amplio? Si uno mira objetivamente, la gran diferencia respecto a hace 5 años pasa por la situación económica, ¿no? O sea, la percepción de inseguridad hace 5 años también era alta, tal vez en estos meses hemos tenido como un pico, pero ese problema ha estado siempre. La diferencia más notoria era respecto a la economía, donde hace 5 años los uruguayos nos sentíamos que estábamos en un buen momento económico, la gente se disponía a endeudarse, a gastar, a viajar, la economía estaba... Sí, había más empleo, ¿no? Había más empleo, estaba sólida, las proyecciones eran positivas. También hace 5 años empezaban a haber ruiditos, porque previo a la campaña hubieron ruiditos, pero la población no los percibía así y está estudiado, el bolsillo pesa en el voto. Se arrima aquella frase del asesor de Clinton, es la comida, es la economía, estúpido. No, a propósito, sí, no es 100%, no hay que ser, pero yo creo que sí. Esa es una diferencia. Otra diferencia es el desgaste de un tercer periodo con demandas insatisfechas, porque ese es siempre el problema de los partidos, las expectativas. Más allá de la concreción de algunas reformas o proyectos o planes, las expectativas de la gente hace 5 años, porque el propio Frente los promovía como partido, eran otras y muchas de ellas no se cumplieron. La reforma en la educación no hecha, la reforma del Estado no... Se van acumulando expectativas insatisfechas sumadas a que la economía ya no funciona tan bien y que después de 15 años la inseguridad no logra bajar y el gobierno no le ha dado en la tecla con el combate, que yo no estoy diciendo que se pueda, pero si lo otro estuviera más resuelto, bueno, esto se perdona. Tenés una mirada no tan severa para esto, ¿no? Claro. Tenés puntos positivos de los que agarrarte, ahora le cuesta. Y entonces... Y sale Mujica a decir hace poco que el Frente no con los planes sociales... Sí, no claro. Esa era la pata fuerte. El último aporte, claro. Bueno, si ellos mismos lo están diciendo así... Claro, porque recordemos que, entre otras cosas, un punto débil que tiene el Uruguay desde su
desde la perspectiva económica es su déficit fiscal, ¿no? Sí. Y una de las razones por las cuales los gobernantes han insistido que el déficit fiscal es alto como es, tiene que ver con las políticas sociales, sí, que necesariamente debieran bancamos este agujero para el bien de esto otro. Si la figura prominente del Frente Amplio, expresidente, actual senador, líder de buena parte, dice las políticas sociales estuvieron mal, pues sí, pero ¿para qué estamos pasando los apuros que estamos pasando si no logran lo otro? Y además una persona que estuvo en el gobierno, que no o sea, sí, sí, fue presidente, tomaba decisiones. Sí. ¿Qué está diciendo? ¿Que él se equivocó? Porque él lo dice como si fuera un tercero. Demos todo esto por bueno y hecho. ¿Qué tiene que tener el ciudadano para, aún así en estas circunstancias, estar dispuesto a darle la confianza de gobierno a la oposición? Una oposición que necesariamente, en cualquier circunstancia, va a tener que negociar ante sí por sí, porque nadie, es decir, por más bien que le vaya al Partido Nacional, no va a tener votos suficientes para gobernar por sí solo, ¿no es cierto? Ese parece ser todavía una ruedita que gira sola, que no se transforma en polea, porque me da la sensación que tengo es que todavía a la oposición le está costando terminar de atraer a esa gente a su vereda. ¿Por qué crees que ocurre? Porque la gente puede decir, uy, más allá de todas las dificultades que estamos teniendo nuevas, y más allá de los discursos contradictorios, más allá del desgaste que ya esta gente me tiene patilluda, dijera un tío abuelo mío, ponele, pero mirá, si me paso a estos, a lo mejor lo que he conseguido o hemos conseguido corre riesgo. Anda a saber si van a poderlo hacer, porque se tienen que poner muchos de acuerdo para hacer algo. Es decir, ¿cuál sería el punto que aún luce como débil de la oposición? La oposición puede ganar por mérito propio o por desmérito de la competencia. Entonces, uno dice, bueno, la oposición tiene que mejorar su oferta para que la gente dé ese paso, ¿no? Pero también puede ser que sin mejorarla, el gobierno canse tanto que la gente diga, bueno, ante este cansancio probemos a este otro. Y eso yo miro hace 15 años, cuando gana el Frente Amplio, ¿sí? Cuando gana el Frente Amplio, un poco pasaba eso, no fue solo mérito del Frente Amplio el llegar al gobierno, fue desmérito de los partidos fundacionales, sí, que cansaron y que las expectativas acumuladas de la gente frustradas dijeron, bueno, había mucha inseguridad cuando ganó el Frente Amplio en el sentido de decir, estos nunca fueron gobierno, claro, claro, estos tienen un nido de una olla de grillos adentro. Igual la gente se arriesgó. Había poco para perder, ¿no? Veníamos de una crisis que había golpeado el alma, ¿no? Pero ya se estaba saliendo de la crisis. Hay que ser también justo. No, el crecimiento sí, bueno, pero sí, vos como socióloga sabés que no estoy las salidas que de estemos en la misma situación, ni con esto estoy diciendo que el Frente Amplio vaya a perder. Lo que quiero demostrar es que las expectativas son importantes y que la gente se cansa, ¿sí? Entonces uno no puede tirar permanentemente todo el tiempo de la cuerdita diciendo, bueno, pero tenemos una camiseta tan puesta en la gente que nos va a bancar esto, o la gente piensa tan mal de los otros que igual no lo van a votar, porque un día claro, ¿sabes qué? Me cansaste. Claro. Es el fenómeno que algunos estudiosos dicen le podría pasar a la izquierda lo que aparentemente le pasó al Partido Colorado, ¿no? Sí. El Partido Colorado fue el protagonista de muchos de los goles de los uruguayos y dijo, con estos goles toda la vida nos van a reconocer los goles que hicimos. La experiencia que tenemos, fuimos gobierno toda la vida, mirá si se van a arriesgar a alguien. Pero además logros objetivos, sí, el Frente Amplio los tuvo además, ¿no? En el arranque, la mejora de los salarios, los derechos, la agenda de derechos, en fin, hay muchas cosas que creo que me parece que negarlas sería... Sí. Y muchas de absurdo. Las expectativas económicas se llenaron, la gente mejoró su situación personal, su situación familiar, basta verlo en la calle. Pero esa no es una cuponera que dure para siempre. No, y además es una cuponera que se le están cayendo los pedacitos. Mientras esas cosas seguían, por más que la gente siempre quiere más, también en materia económica, o sea, yo alcanzo cierto nivel de confort y pongo el deseo en un escalón más arriba. Eso es humano. Un off the record de un expresidente me dijo, cuando
cuando las cosas empiezan a andar bien, la persona se anima y se compra, porque llega el mundial, el televisor. Pero ¿qué pasa? Como el televisor lo compró a 10 cuotas o a 12 cuotas, al tercer mes, esa plata ya no la tiene porque está pagando la cuota. Dice, ¿qué gobierno de por? Ya se olvidó que tiene el televisor nuevo, o ya quiere el otro modelo, y ya ve que no le da la plata. Entonces, sí. El reclamo es hijo del bicho humano también, ¿no? Es humano, y los políticos saben que lidian con humanos y tienen que aprender eso. Entonces, la oposición ¿ha hecho mérito suficiente para captar esos votos? Bueno, no del todo, porque si no ya los hubiera captado. Claro. Tiene que mostrar alguna otra cosa. Ahora, también es cierto que cada vez más el gobierno está desencantando a la gente. ¿Hasta cuándo es ese pasaje de un lado a otro? ¿O cuándo es suficiente para que no se necesite más mérito de la oposición? No lo sé. Entonces, ¿Se entiende? Sí, se entiende. Si vos me decís, da la sensación que buena parte de los indecisos son ciudadanos que votaron en la última elección del Frente Amplio, ¿no es cierto? Sí, no todos, pero sí. Buena parte, ¿no? Sí. Da la sensación que si se trata de conquistar a esos, los discursos que uno escucha muy fuertes, muy subrayados, muchos de ellos son discursos muy de derecha. Yo digo los que se escuchan más fuertes, ¿no? En el sentido, la mano dura, hasta gente que dice la dictadura, después de todo, esa cosa un poco... Sí, pero esa gente no se siente atraída por ese aparte del discurso. Ahí está, justamente, da la sensación que a esa gente la conquistás, por lo menos en el centro. Esa gente es de centro. Ahí está. Es de centro por eso yo decía la importancia de la variedad en la propuesta de los partidos de la oposición, ¿no? O sea, creo que para el Partido Nacional es importante usar otras especies, yo hablaba de condimentar, ¿no? Pero que le den otro colorcito, otro gustito, dicho en términos culinarios, que no es mi campo, al plato. Entendido. ¿No? Si bien la parte fuerte siguen siendo los tallarines, que vendría a ser, bueno, la calle Pou, probablemente es quien gane la interna. Sí. Y ya la gente lo conoce y sabe por dónde va. Él puede cambiar un poco su discurso, pero no lo va a cambiar del todo, y la gente ya no se adhirió a su discurso y a su propuesta. Entonces tiene que alimentar o condimentar esa propuesta con otros factores que la gente diga, bueno, sí, capaz que con esto al final lo termino. Le doy una oportunidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la heterogeneidad de candidatos y de propuestas, aunque pierdan la interna, pero que logren incidir en la propuesta de gobierno, es importante. Dos cosas. El Partido Nacional, con relación a la última encuesta de ustedes, creció, ahora mismo no me acuerdo delante, creció un poquito, igual apenas un poquito. Sí. Pero con relación a 5 años atrás, el Partido Nacional, ¿dónde está? Está un poquito todavía por debajo. Por debajo, o sea que es interesante porque el universo de los indecisos también afecta. Sí, por eso yo siempre digo, no son todos. Lo que hace perfectamente. ¿Qué está pasando con los otros que podrían aprovechar esta instancia? Por ejemplo, se habló del factor Sanguinetti, que podía ser aglutinador y recrear un entusiasmo del Partido Colorado. Los números no parecen estar diciendo eso, ¿no? No. También el Partido Colorado necesita, yo creo que eso puede haber sido un empujoncito, pero no debería venir solo de él. No, me parece que ahí el Partido Colorado tiene que también preocuparse por tener una oferta variada. El Partido Colorado tiene, para que se me salió ahora de la computadora, ¿cuánto de intención de voto? Acá tiene el 4%. ¿Y el Partido de la Gente? Y el Partido de la Gente tiene el 3% en la mención sin ponerlos en extremo, que ahí los dos, el Partido Colorado y el Partido de la Gente, crecen al 6%. No entendí esto último. En la pregunta espontánea, en caso que fuera decisivo tu voto, cierto. Perfecto. Entonces, 4 y 3, que más o menos es similar por el margen de error, lo mismo con el Partido de la Gente, y podrían captar un poco más si el voto fuera decisivo. O sea, ninguno de estos partidos está creciendo, ¿no es cierto? No. El Partido de la Gente, como en ese guarismo ya hace ratito que está, ¿no? No están creciendo. Igual yo entiendo que es un guarismo muy meritorio, porque un partido nuevo, que no ha tenido experiencia, que viene de la nada, que está teniendo igual intención de voto del Partido Colorado, casi. Claro. Fíjate vos. Sí. El que está creciendo un poquito es el Partido Independiente, ¿no? Crece un poco, sí. Hoy lo tenemos con 4%. Ha oscilado siempre entre el 3 y 4%. Creo que es la alternativa dentro de estas, si uno mira más hoy,
más cercana a ese centro de indecisos. Que eso es lo que debería ser el Partido Colorado. También, para crecer, tiene que apostar al centro. Con lo que entonces la figura, por ejemplo, se me ocurre ahora, de Amado, que es como el ballista de manual, ¿verdad? Un centro izquierda clavadísimo, un socialdemócrata, ¿no? Ese tipo de figuras ayudan al Partido Colorado, porque tiene, al igual que el Partido Nacional, tiene que tener todo el espectro. Efectivamente se concreta la candidatura de Talvi, que en estos días se anuncia. Va a estar Amorín Valle, va a estar Amado. O sea, necesita el Partido Colorado, igual que el Partido Nacional, una oferta variada. Y me parece muy interesante que la izquierda más de izquierda, Unidad Popular, no logra pegar un salto, ¿no? Es decir, porque muchos de los reproches que uno escucha de la gente es, este gobierno no sé qué, de izquierda no se parece nada, bla, 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 pero sin embargo eso no se transforma en intención de voto, ¿no? Todavía no, hay que ver qué pasa más cerca de las elecciones y depende de quién sean los candidatos. Hace muchos años me dijo acá en este mismo micrófono Luis Alberto Heber, el legislador más viejo en su condición de legislador, ¿no es cierto? Me dijo, para la segunda elección, con el primer gobierno del Frente Amplio, me dijo, en el centro nos andamos pechando todos. Da la sensación que eso vuelve a ocurrir, ¿no? Sí. El partido se juega en el centro. Y aquellos que logren atraer más y tener más una propuesta y una imagen cercana al centro, van a ser los que resulten más atractivos. No quiero despedir, muchos mensajes llegan, pero este es un poco crítico, algunas de las cosas que se han dicho aquí. Las pasadas decían que ganaba Luis Alberto de la Calle, bueno, en todo caso en la calle Pou, ¿no? Las pasadas. Las anteriores también. No está resultando, vos, lo dice Juan de Positos, me parece que es una mirada crítica acerca de que esto forma parte de un plan, ¿no es cierto? Mío no. Bueno, pero pues viste que esas ideas siempre se están, ¿no? Por derecha y por izquierda, por donde los vea. La pregunta es, en efecto... Yo no estoy diciendo que gane ni el Partido Nacional ni el Frente Amplio, ojo, no estoy... No, pero esto lo estoy diciendo yo en todo caso, leyendo esos números, y no solo los tuyos, para ser franco. Sí. El Frente Amplio, en cuanto a su potencial electoral, a esta altura se le ve mucho más frágil que 5 años atrás. Eso es un dato objetivo, nadie lo puede negar. Y ni siquiera caigo en la tontería de decir si uno habla con la gente, porque eso depende con la gente que hables vos cada día. No. Justamente para eso necesitamos las encuestas. Nuestros entornos suelen ser muy parecidos a nosotros, entonces si nos guiamos solo por nuestro entorno estamos fritos. Sí, como cuando los programas de televisión ponen encuestas, ¿no? La gente que mira, que más o menos tomémoslo como un ejercicio de consulta, pero no científico. No. Por lo menos no científico. No, exactamente. Ahora, entonces podemos decir que a esta misma altura del partido, el Frente Amplio, había menos cantidad de indecisos en el Uruguay. Sí. El Frente Amplio tenía más intención de votos, ¿verdad? Que de hecho, me acuerdo que la oposición veía como una noticia buenísima que sumada a toda la oposición, o alcanzaba, o le mordía los talones al Frente Amplio. Y esa era la alegría de la oposición, lo recordamos todos. Y frente a eso me acuerdo cuando salió Lucía Topolansky a decir el muerto despertó al... Claro, sí, el susto despertó al mamado. Eso, bueno, ¿no? Eso, exactamente. Quiere decir mucho más cerca igual de las elecciones. Que en una situación, ¿no? Sí, pero en una situación mucho más ventajosa, ahí ya había un cuidado. Claro. Esta situación... Ahora la oposición supera claramente al Frente Amplio. Claramente. Sí. Bien. Muchas gracias, Mariana. La seguimos más temprano que tarde. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.